Hello, ¿cómo están? Miren, yo me inspiro de mi día a día y no puedo esperar como a hacer el video después. Así que toco desde la cama y en pijama. Hablemos sobre los retornos de la educación. Seguramente ustedes han escuchado que gente abandona la escuela, el liceo, aquí en Venezuela le llamamos así, pero bueno, abandonan la educación o no estudian en la universidad, aunque en muchos países estudiar en la universidad es un lujo. Y aquí en Venezuela pasó a ser un lujo desde mi perspectiva. Podemos debatirlo, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, el punto es que mucha gente abandona los estudios por el retorno de la educación. ¿Y qué es eso del retorno de la educación? Bueno, básicamente el beneficio que te va a dar pues ser una persona con mayor grado de instrucción, que no es el título en sí, no es solamente el título. Por supuesto, el título es importante, pero que también es que tú demuestres con tu manera de hablar y con tu manera de expresarte los conocimientos que tienes. Entonces, ese nivel de instrucción, una vez más, no es solo el título, es lo que tú reflejas y cómo tú te expresas. Te pongo un ejemplo. La Antonella que se graduó de bachiller en el año 2012 no se expresaba como me expreso ahora. La Antonella que se graduó de licenciada en Economía de la Universidad de los Andes en 2018 no se expresaba como me expreso ahora. Y la Antonella que se gradúa de Magíster en Economía del Desarrollo, con el favor de Dios prontito, tiene una manera de expresarse mucho más, podríamos decir, mucho más culta, mucho más segura de mí misma, con muchos más conocimientos, con mucha más empatía también, no solamente más conocimiento, sino también más empatía, entender más lo social, porque eso es mi trabajo y es lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Tengo que trabajar en no ser tan impulsiva. Pero bueno, este video no se trata sobre mí, sino ponerles un ejemplo. Entonces, de eso se trata. Cuando yo me gradué de bachiller, sí, sonaba bastante culta, era una persona bastante interesada por la historia, era muy buena estudiante, pero realmente a mí me apasionaba mucho la historia. Podía hablarte sobre esas cosas. Cuando estudié economía, muy apasionada sobre temas sociales y podía hablarte sobre esas cosas. Y ahora te puedo hablar mucho más sobre temas sociales, tanto que me siento a gusto contándolo al público. Bien. Entonces, de cierta manera, eso genera una satisfacción y eso me permite a mí demostrarle a las personas que me pueden contratar y por ende que me pueden pagar más, porque ya no soy solo una bachiller, ya no soy solo no tengo solo una licenciatura, sino que también ahora voy a tener una maestría y que no solamente tengo esos títulos, sino que también tengo el conocimiento y tengo la capacidad y la experticia de poder utilizar esos conocimientos para llevarlo a la realidad y hacer política social. Y a partir de ahí obtengo retornos. Entonces, yo no trabajé, sí trabajé en la universidad como asistente de investigación. Entonces, el haber sido bachiller me permitió a mí entrar a la universidad y pude ser asistente de investigaciones, que lamentablemente no ganaba lo suficiente como asistente de investigación. Entonces ahí vemos, no era un retorno suficiente el ser bachiller, pero tenía la capacidad y las posibilidades para poder seguir estudiando. Cuando me gradué de licenciada en Economía, que en realidad es economista, no es licenciada, pero para que ustedes entiendan, conseguí un trabajo y ese trabajo me pagó más que mis pasantías, donde me pagaron $20 por mes. Me pagaban $300 por mes. Ese es el retorno que estoy recibiendo por haber estudiado. Pero aún así no era suficiente para vivir. Entonces el retorno no era suficiente. Luego me fui a Ecuador. Empecé a estudiar una maestría y recibo un retorno, no solo por ser bachiller, no solo por haberme graduado de licenciada en Economía, sino porque entré en la maestría y recibo un retorno de $500 mensuales, o sea, me pagan $500 mensuales. Ese es el retorno que yo estoy recibiendo. Ahora, ¿cuánto tiempo me tomó a mí llegar a recibir esos $500? Bueno, literalmente años de educación, le vamos a restar 3 años a mi edad. Y comencé la maestría a los 25 años, le restamos 23 años de educación me tomó a mí poder conseguir un salario de $500. Luego,
conseguí un trabajo siendo estudiante de maestría y obtuve un salario de $1,000, un poco más de $1,000, pero vamos a ponerlo en $1,000. Ese es mi otro retorno. ¿Y cuánto tiempo me tomó? En ese momento ya tenía 27 años, le restamos 3, 24 años de educación, poder recibir ese retorno. Entonces, cuando la gente deja la educación por voluntad propia, es porque el retorno a veces de la educación en los países donde nos encontramos es muy, muy, muy tardío, es sumamente tardío. Y ese retorno muchas veces termina siendo un lujo cuando no podemos, cuando estudiar nos exigen un sistema de estudio en el que tenemos que dedicar muchas horas de estudio y las personas pues no pueden, simplemente no pueden. Y la educación no se ajusta a un mundo donde necesitamos trabajar para poder estudiar. Estudiar no es solamente para sentirnos más cultos o para tener un título y ya, es para poder tener un mejor nivel de vida en el futuro. Y eso es el retorno a la educación. Lamentablemente, a veces es un lujo, porque toma muchos años poder ver los frutos de ese estudio. ¿Se ven? Sí, pero en una Venezuela como la de ahora, el retorno a la educación está difícil y de hecho es difícil poder ver los retornos. Hay mucha gente que ya ni siquiera ve el retorno de su educación porque no dan los salarios, no pagan por ese conocimiento que has adquirido. Y además, porque el conocimiento no solamente es lo que obtienes estudiando, sino también con la experiencia laboral. En fin, no juzgues a quien deje los estudios. Entiende que tal vez esa persona no pudo esperar esos 20 y pico de años para poder tener su retorno de esa educación. Bye, yo soy Antonella Alvecchio y esto es Ciudadanía con Conciencia, un espacio donde te enseño las realidades sociales para que juntos las cuestionemos.